Pedro Sánchez necesita los votos de Carles Puigdemont para salir investido presidente del gobierno de España. Pero, ¿qué opina Carles Puigdemont sobre la figura política de Pedro Sánchez? ¿Y qué piensa sobre la posibilidad de que su partido Junts per Catalunya facilite la investidura y la gobernabilidad del PSOE en España? Veámoslo. Ahora mismo Pedro Sánchez necesita el voto a favor de Junts per Catalunya, del partido de Carles Puigdemont, para llegar a ser investido presidente del gobierno. Le podría llegar a valer, eso sí, una abstención de Junts per Catalunya si finalmente Coalición Canaria se sumará al bloque de la izquierda. Pero en cualquier caso necesita el apoyo afirmativo o la abstención de Junts per Catalunya, como digo, del partido de Carles Puigdemont. ¿Y qué opina Carles Puigdemont de Pedro Sánchez? Pues no tiene la mejor de las opiniones posibles. En una entrevista que concedió Carles Puigdemont al diario catalán Ara, meramente una semana antes de las elecciones, es decir, una entrevista que se organizó el pasado 16 de julio, hace 2 semanas, esto es lo que nos decía Carles Puigdemont de un hipotético apoyo de Junts per Catalunya a la investidura de Pedro Sánchez. I no veu cap possibilitat que Pedro Sánchez pacti amb Podem, i amb Esquerra, i amb Bildu, i potser amb el Partit Nacionalista Basc, i amb vostès? Amb Junts? És que, primer, aquesta és una combinatòria que difícilment pugui sumar. Si arribés a sumar, crec que difícilment el seu partit li permetria. Dit això, no sé què es deu pensar, que deu ser una negociació amb Junts, però tot el que hagi conegut fins ara de les seves relacions amb Esquerra Republicana no li servirà de res. Primer mensaje. Junts per Catalunya no es Esquerra Republicana de Cataluña. Durante los últimos 4 años, y con alguna excepción, Esquerra Republicana de Cataluña ha sido uno de los apoyos parlamentarios más firmes, más fiables, más confiables del Partido Socialista Obrero Español. No es exagerado decir que la gobernabilidad de España, bajo el gobierno de PSOE y Podemos, ha descansado en gran medida sobre Esquerra. Pero aquí Carles Puigdemont le está advirtiendo preventivamente al PSOE de que no espere lo mismo de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya no será algo así como una filial del PSOE algo radicalizada en Catalunya. No va de eso el juego. Sí, que no compti en cap cas amb els vots de Junts. Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Declaración muy fuerte y muy rotunda de Carles Puigdemont, que ya veremos si termina cumpliendo. Pedro Sánchez no será presidente, primer ministro de España, con los votos de Junts per Catalunya. No puede serlo, dice Carles Puigdemont. ¿Y por qué se niega tan rotundamente Carles Puigdemont a investir presidente a Pedro Sánchez? Por lo siguiente. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que ja ho ha fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor? Pedro Sánchez, dice Carles Puigdemont, es un mentiroso sistemático, porque dice que no ha mentido una vez ni dos, sino varias veces, y por tanto, como no es una persona confiable, dice Puigdemont, no hay ningún incentivo a votar en su investidura. ¿Por qué razón habría que votar afirmativamente a un embaucador profesional que te va a prometer el oro y el moro para luego no darte nada? Creo que todos tenemos en la cabeza ejemplos de múltiples mentiras por parte de Pedro Sánchez, pero probablemente los ejemplos que muchos de nosotros tengamos en la cabeza no sean los mismos que tiene Carles Puigdemont en la cabeza. Pues escuchemos qué ejemplos pone Carles Puigdemont de las mentiras que a su juicio resultan más ofensivas de Pedro Sánchez. En què menteix i incompleix? Què pensa quan diu Abans això? li he citat els pressupostos. Li podríem agafar el seu discurs d'investidura parlant de la desjudicialització del conflicte. Hi ha menys casos als jutjats avui o n'hi ha més? Les condemnes continuen havent-hi, la persecució hi continua sent-hi. Aquest senyor ha investigat res del que s'ha fet en l'espionatge a tants i tants catalans amb l'utilització de Pegasus. Ho ha fet la seva policia, això. Ho ha fet el seu ministre. Això no incompleix. Sempre. Llavors, com que ja estem avisats, de debò que algú pensa que algú que ens l'hem de creure ara? ¿Por qué nos lo tendríamos que creer ahora si nos ha mentido sistemáticamente en el pasado? Esa es la perspectiva que dice Carles Puigdemont que va a adoptar en la investidura de Pedro Sánchez. En ningún caso, repito lo que ha señalado Carles Puigdemont, Pedro Sánchez será presidente del gobierno con los votos de Junts per Catalunya. En ningún caso. Pero claro, aquí es cuando el periodista Antoni Bassas le pregunta, bueno, en ningún caso habrá que verlo.
si Pedro Sánchez le ofrece a Junts per Catalunya la amnistía y el referéndum de autodeterminación, tampoco en ese caso Junts per Catalunya votaria a favor de la investidura de Pedro Sánchez? Escuchemos la respuesta. Encara que negociessin autodeterminació i amnistia? Si algú negocia autodeterminació i amnistia, li farem la onada. Queda clar, això, eh? I si el senyor Feijóo, fixi què li dic, diu autodeterminació i amnistia, li farem la onada. Però siguem seriosos. No, ja n'hi ha prou de jugar a la idea que hi haurà un govern espanyol que concedirà de bones a primeres perquè d'això li va a la cadira de primer ministre un referèndum d'autodeterminació. No, abans hi haurà una gran coalició, per descomptat. Això cal que tothom ho tingui claríssim. Si Pedro Sánchez ofrece autodeterminación y amnistía, Junts per Catalunya votará a favor de Pedro Sánchez. Y si Feijóo ofrece autodeterminación y amnistía, Junts per Catalunya votará a favor de la investidura de Feijóo. Les harán la ola, dice irónicamente Carles Puigdemont, que se muestra, al menos en esta entrevista, muy escéptico sobre la posibilidad de que algún partido político de ámbito español, de ámbito nacional, ofrezca a Junts per Catalunya un referéndum de autodeterminación. Dice que antes de llegar a ese extremo, PP y PSOE pactarán formal o informalmente una gran coalición. Por ejemplo, si el PP ve que Pedro Sánchez va a ofrecer un referéndum de autodeterminación a Junts per Catalunya para salir investido presidente del gobierno, Puigdemont especula que antes de llegar a eso, el Partido Popular terminaría ofreciéndole una abstención para que la investidura no dependa de los votos de Junts per Catalunya y, por tanto, para que no sea necesario celebrar un referéndum de autodeterminación. Pero entonces, si Puigdemont le reclama a Pedro Sánchez o a Feijóo autodeterminación y amnistía para votar a favor en su investidura, para facilitar que sean nombrados presidentes del gobierno de España, y Puigdemont está convencido que ni Pedro Sánchez ni Feijóo le van a ofrecer creíblemente autodeterminación y amnistía, ¿qué sentido tiene negociar una investidura que ya de entrada Puigdemont dice que no va a apoyar, porque ni Pedro Sánchez ni Feijóo pueden ofrecerle creíblemente lo mínimo que exige para votar afirmativamente en una investidura? Y eso es lo que le viene a plantear el periodista Antoni Bassas a Carles Puigdemont. Si todo eso es así, no va a haber investidura de Pedro Sánchez y tampoco debería tener desde su perspectiva ningún sentido que Esquerra Republicana de Cataluña, partido que supuestamente busca independizar Cataluña de España, tampoco debería tener ningún sentido que Esquerra votara a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Fijémonos en qué dice Carles Puigdemont al respecto. Per tant, no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat. Jo no ho vaig entendre fa 4 anys, ja. Jo no ho vaig entendre. És que pagar per avançat amb un tio que no li compraries un cotxe de segona mà és un esport de risc. És a dir, no es pot anar a una negociació amb aquest senyor sense prendre totes les precaucions. ¿Cómo vas a hacer presidente del gobierno a una persona a la que no le comprarías un coche de segunda mano? Esta es la opinión que tiene Carles Puigdemont de Pedro Sánchez. Y es Carles Puigdemont quien tiene la llave para que Pedro Sánchez, este señor al que no le compraría un coche de segunda mano, salga investido presidente del gobierno. Carles Puigdemont dice textualmente que no entendería que Esquerra Republicana de Catalunya votara a favor de la investidura de Pedro Sánchez, como tampoco entendió que lo hiciera hace 4 años. Porque desde su perspectiva, y quizá esto sea lo más interesante, Esquerra no ha conseguido absolutamente nada de Pedro Sánchez. Obviamente esto último es discutible. Esquerra sí ha logrado cesiones del gobierno de Pedro Sánchez para mantener la gobernabilidad. Pero desde la perspectiva de Carles Puigdemont, todas estas cesiones no valen para nada. No son en absoluto suficientes y no contribuyen en absoluto a resolver lo que él denomina el conflicto político catalán. Y quizá con la respuesta que sigue a continuación podremos comprender mejor cuál es el baremo mínimo de los compromisos que Puigdemont le reclamará a Pedro Sánchez para salir investido presidente del gobierno. Ni indultos, ni reforma de la sedición, ni nada. Amnistía y autodeterminación. Sí, no voldria tornar al bucle, però gràcies a aquella negociació vostè ara no està acusat de sedició. Per mi l'acusació de sedició a mi ja no m'afectava, perquè la vam derrotar en els tribunals alemanys. Em preocupa zero la sedició a mi. Però, en canvi, la malversació agreujada continua demanant-me'n, em poden caure 12 anys igual. És a dir, és més,
ni que realment em beneficiés a mi la sedició, aquesta no és la solució, perquè tota la gent que està anant a judicis no hi estan anant per sedició, estan anant per desordres públics. Es decir, lo que está señalando Carles Puigdemont es que él no busca en la negociación política con el Partido Socialista o con el Partido Popular, no busca beneficios penitenciarios para sí mismo. Lo que busca es la amnistía para todas las personas que están siendo enjuiciadas por los hechos acaecidos en 2017 durante el procés polític català. Aún en el caso, dice Puigdemont, de que se le ofreciera un indulto ad hoc para él, eso no le llevaría a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Lo que quiere es una amnistía total. Y además, como ya hemos señalado, también un referéndum de autodeterminación. Pero si Puigdemont está reclamando lo que cree que es imposible, porque él mismo reconoce estar convencido de que Pedro Sánchez no le va a dar lo que pide, entonces, ¿cuál debería ser la estrategia del independentismo político en Madrid? ¿Bloquear la investidura de Pedro Sánchez y abocarnos a unas nuevas elecciones generales de las que no está nada claro que vaya a surgir una coalición gobernable sin el apoyo del independentismo? Pues efectivamente eso es lo que dice Carles Puigdemont que debería hacer el independentismo en Madrid. Volver España ingobernable. No, aleshores, si tant és Pedro Sánchez com Feijóo, què fa l'independentisme? S'ha de mantenir ferm i ha de mantenir la posició. I té una clau, que és si Espanya busca bloquejar Catalunya, si Espanya busca viure bé anant i governant contra Catalunya, mirem que el bloqueig i la incomoditat canviï de bàndol. I tenim prou força, si ens la sumem i ens disposem a anar-hi junts, com per provocar-ho. Crec que va ser l'abril del 19, ja vam fer-ho, això. Vam provocar unes segones eleccions a Espanya, perquè no hi havia manera, i ens vam mantenir la posició. Jo crec que mantenir la posició és el mínim que se li ha de demanar a l'independentisme a Madrid. Lo mínimo que los votantes catalanes deberían exigirle al independentismo en Madrid es que se mantenga firme para dificultar la gobernabilidad en España. Si PP y PSOE han buscado que Cataluña sea ingobernable, hay que devolverles la puñalada y hay que conseguir que España sea ingobernable porque el independentismo catalán, que a falta de una gran coalición entre PP y PSOE es clave para que gobiernen los unos o los otros, porque el independentismo catalán bloquee sistemáticamente las investiduras y aboque al país a una repetición continuada de elecciones. De hecho, Puigdemont pone como ejemplo de la estrategia que debería seguir el independentismo en Madrid la repetición electoral que fue forzada en abril del año 2019. Ese es, a su juicio, el camino que habría que seguir. O autodeterminación y amnistía, o bloqueo político en España. Pues esto es lo que decía Carles Puigdemont hace apenas 2 semanas, hace 15 días, sobre la posibilidad de que Junts per Catalunya facilite la investidura de Pedro Sánchez. O me dais lo que creo que es imposible y no me vais a querer dar, autodeterminación y amnistía, o vamos al bloqueo político. No se facilitará la investidura de Pedro Sánchez y abocaremos al país a una repetición continuada de elecciones. Ahora solo queda por saber si Puigdemont es un político de palabra o en cambio es un mentiroso como Pedro Sánchez. Si lo que decía que era lo mínimo que había que exigirle al independentismo en Madrid, que se mantenga firme frente a la posibilidad de facilitar la investidura y la gobernabilidad de Pedro Sánchez o de Feijóo, si ese mínimo que reclamaba Puigdemont al independentismo en Madrid va a ser realmente el mínimo que veamos en las próximas semanas. Y si todo esto fuera así, si Puigdemont aspira a que le podamos comprar en el futuro un coche de segunda mano, entonces, hacia lo que previsiblemente deberíamos dirigirnos es hacia unas nuevas elecciones generales.